días a todos y a todas. Hoy, lamentablemente, terminamos este ciclo de charlas jurídicas, y digo lamentablemente porque está siendo un verdadero éxito, y la verdad que en buena medida, así por todas las circunstancias, debido a la calidad de los ponentes que estamos recibiendo. Porque aparte de sus conocimientos, que son muchos, también tienen la capacidad de poder explicarlo de una manera que podamos entenderlo o prácticamente todo lo que nos dicen. Así que muchas gracias, que ya de antemano. Y hoy cerramos el ciclo con el testamento vital, cómo hacer documentos de instrucciones previas. Y el lujo que tenemos es que podemos contar con don Juan Antonio Fernández Campos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Murcia, para el cual pido un fuerte aplauso. Pues nada más, simplemente esperemos y deseamos que como ya le he dicho, no hay mucha presión, he dicho que me han hablado muy bien de él y que las expectativas son muy altas, pero bueno, sé que va a ser una ponencia estupenda. Aprovecharla y visitarla también. No sé si necesitarías el micrófono o sin micrófono. Creo que sin micrófono, si vemos que no se me oye... Vale, de momento te lo dejo, esto simplemente que lo con arriba para abajo. Sí, parece que suena mucho. Aquí te hemos dejado también una agüita fría. Sí, y llevo caramelo y agua. Todo. Bueno, pues nada, las gracias. A vosotros. Y... Muy bien. Buenos días, soy Juan Antonio Fernández. En primer lugar, daré las gracias a Ángel por esta oportunidad de poder hablar con ustedes. Una charla que, si les parece bien, pues se puede repetir en el próximo año. Y sí que es verdad que cuando hablan bien de ti es más difícil hablar. Yo además soy bastante tímido, me dedico a una profesión que me obliga a hablar en público, pero siempre lo paso mal cada vez que empiezo. Así que durante los 5 o 10 primeros minutos me verán la voz entrecortada. Alguien decidió que el testamento vital no le gustaba como expresión, para no confundirlo con el testamento patrimonial del que hablaría mi compañera Rebeca Creu. Y entonces decidieron llamarlo documento de voluntades anticipadas, que es un buen nombre, refleja de lo que estamos hablando. Pero cuando se reguló, después en la ley estatal lo cambiaron a documento de instrucciones previas. Entonces, todo es lo mismo, ¿de acuerdo? Yo hablaré de testamento vital, documento de instrucciones previas porque es el nombre legal, pero siempre hablando de lo mismo. Empiezo con una historia. No se oye muy bien. ¿No se oye bien? Atrás no. Empiezo con una historia. Pues dos. Sí. Karen Ann Gilman, año 1976. Karen es una chica joven, 20 años. Karen es una chica joven, 20 años, que aprovechando que sus padres han marchado a visitar a otros familiares en otros estados, en los Estados Unidos, organiza una fiesta en casa e invita a sus amigos y compañeros de la universidad. Como es habitual, ellos traen bebidas, seguro que alcohólicas, y también con la mala suerte de que en casa había barbitúricos. Y alguien mezcló alcohol con barbitúricos, con el fatal desenlace de que Karen, chica de 20 años, quedó en estado de coma. Pasa el tiempo, está en un hospital, está en una unidad especial, y los médicos le comunican a los padres que el diagnóstico, pues en principio, es irreversible, con lo cual no hay esperanza de recuperarlo. Pasado el tiempo, los padres solicitan del hospital que desconecte todo el aparato de soporte vital que mantiene con vida a su hija. Y como hoy vamos a hablar de decisiones, pues esta es la primera decisión que tenemos que tomar. ¿Qué hacemos? Porque los médicos dicen que no, que ellos han sido formados, y es su deber profesional, para curar o mantener con vida a las personas, no para provocarles la muerte. Pero los padres insisten, quieren. Como la dirección médica del hospital mantiene la negativa de desconectar, lo que hacen es ir ante el juez. Por un momento son ustedes jueces. ¿Qué hubieran decidido? Le dan la razón a los padres. Esto se convirtió en una demanda de los padres de Karen contra el centro médico. Le dan la razón a los padres, ordenan al centro médico que desconecte a Karen, o le dan la razón
a la dirección médica del hospital y mantienen con vida a Carmen? Yo a los padres, madre con mucho dolor, pero a los padres. Porque si no es vida, ¿para qué tiene padres? Si no es vida, ¿para qué tiene padres? Para mí no. Pero siempre está la esperanza. Para mí existe Dios que es quien da la vida y que la quita. No tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Sí, sí, es un caso del año 76, pero que sigue siendo No puede generalizar la verdad. No puede decidir ella. No, mantener la comida, porque la ciencia avanza muy deprisa. Puede salir un remedio para esa muchacha. Pero si hay daño ya irreversible. Yo para mí no lo quiero. Yo prefiero irme. Si hay daño ya hecho. Es una decisión difícil. No envidio a... Fue una jueza la que decidió, no la envidio tener que tomar una decisión tan delicada. Voy a complicarlo un poquito más. De nuevo, la protagonista es una mujer, 26 años, Terry Schiavo, María Teresa Schiavo. María Teresa sigue una estricta dieta de adelgazamiento, pero tan estricta que sube una bajada súbita de potasio que, de nuevo, como nuestra anterior protagonista, la deja en estado de coma. Y aquí la situación se complica por lo siguiente. El marido de Terry, que es su tutor legal, pide al centro médico de nuevo que la desconecten. Después de varios meses, creo que yo casi a un año de situación de coma. No es que al día siguiente ya... Bien, el marido, como tutor legal, solicita la desconexión. Pero los padres de Terry se oponen. Los padres de Terry quieren mantener a Terry con vida todo el tiempo que sea posible mientras la ciencia lo permite. Pues de nuevo se vuelve a judicializar. El marido demanda al centro y los padres apoyan al centro en su negativa a que a Terry se desconecte. ¿Quién le da la razón en este caso? ¿Al marido de Terry o a los padres? Yo al marido. ¿Qué hacemos? ¿Lo que dice el marido o lo que dicen los padres? Es que es muy difícil la decisión porque si ella pudiera hablar, a lo mejor ella se queda de Claro. Los padres no tienen nada que hacer. Solamente una persona puede indicar si quiere o no, el resto no tiene derecho. Por ejemplo, yo soy muy partidario de la donación de órganos. Si mi mujer fuera contraria, ¿qué se debe hacer con mis órganos cuando yo fallezca? ¿Lo que yo diga o lo que diga mi mujer? La quiero mucho, pero bueno, somos distintos. Entonces, no tiene por qué decidir ella. Yo quiero ser donante. Es que para mí, de verdad se lo digo, es una de las mejores cosas que puedo hacer en la vida. Cuando a mí ya no me van a hacer falta los órganos, oye, si le puede servir, porque además con nuestros órganos salvamos la vida de varias personas. Porque el corazón va para una persona, el pulmón va para otra, el hígado va para otra. Además, procuro cuidarme, de verdad, para que mis órganos lleguen en buen estado cuando algún día haga falta. Entonces, ¿por qué va a ser mi mujer la que diga no? Si yo quiero decir sí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y por eso yo otorgué, en cuanto se salió la ley, otorgué el documento. Quiero ser donante de todo lo que sirva, de todo. El cerebro, las córneas, los órganos, de todo. A mí no me van a hacer falta cuando yo muera. ¿Para qué me lo quiero llevar a la tumba? Respeto muchísimo sus condiciones. Es más, por ejemplo, Japón es un país que no admite extracción de órganos de cadáver, porque ellos consideran que es profanar el cadáver. Por eso en Japón están muy avanzados en lo que se llama xenotrasplante, lo habrán oído, ¿no? Intentar de órganos de animales que puedan servir a humanos. Parece que en concreto el órgano de los cerdos, en concreto el hígado, parece que se adapta bastante, es curioso. O bien mediante máquinas, porque como ellos, sus condiciones no les permiten extraer órganos de cadáver, pues necesitan otras alternativas. Pues según ustedes, yo soy católico. El Catecismo de la Iglesia Católica del año 93 reconoce que la donación de órganos, la extracción de órganos para donación, es completamente compatible con una cosa que decimos en el credo cuando vamos a misa, que es la resurrección de la carne. Entonces, para dejar claro que no hay ningún problema de incompatibilidad con nuestra creencia.
Pero bueno, puede haber otras creencias que sean incompatibles. Perfecto, recuerda lo que les decía, cada uno que haga lo que le parezca más oportuno. Pero si quieren ser donantes, rellenen eso. Aquí en la parte superior lo dicen: quiero donar órganos para trasplantes, quiero donar órganos para investigación, quiero donar el cuerpo para la docencia, o no quiero. Entonces, ya no tienen que preguntar a la familia. Yo viajo mucho. Cuando tengo que dar conferencias en otros sitios, o cuando tenemos congresos, y me gusta viajar en coche, me gusta conducir. Bueno, yo soy consciente de que me expongo, cada vez que salgo a la carretera me expongo, y siempre he pensado que puede que algún día tenga un accidente, junto a las circunstancias que permiten la extracción de órganos. Entonces, yo siempre he pensado lo siguiente: a mi mujer le van a decir, en primer lugar, su marido fallecido. Supongo que la noticia es impactante. Y después le tiene que pedir permiso para que done órganos de su marido. Yo creo que no es el mejor momento para decidir. Y sobre todo pienso, es que además no tiene por qué decidir ella. ¿Por qué trasladamos la responsabilidad de esa decisión a nuestros familiares? Yo creo que, habiendo decidido yo, le estoy quitando un peso a mi mujer. Ya solamente le tendrá que comunicar que su marido ha fallecido, pero no tendrá que preguntarle nada más. Porque gracias a ese documento que yo tengo en el registro, los médicos que me atiendan, sea donde sea, porque la ventaja de este documento, se le da al registro, es que desde cualquier hospital de España pueden acceder al documento. Sí, nosotros lo llamamos al registro de Murcia, pero es que el registro de Murcia lo comunica telemáticamente al registro nacional, que está en Madrid, y a partir de ahí todos los hospitales de España, tanto públicos como privados, están conectados con ese registro y pueden saber lo que cualquier paciente haya dejado en su documento. Se lo decir, bueno, se lo anticipo. En Murcia el registro está en la calle Pinares. ¿Le suena? Sí, justamente. En la calle Pinares. Allí, sí, allí se puede otorgar. Usted lo puede otorgar en su casa, pero mejor sí que puede otorgarlo es allí. Y cerca está el registro. Le van a indicar, ¿de acuerdo? En la antigua Consejería de Universidades creo que está el registro, porque es un registro que vale para varias cosas. ¿De acuerdo? Entonces es lo mejor. Otorgarlo, pero si lo otorgan, llevarlo al registro. ¿Bien? Y cada vez que hay un fallecimiento, ¿se comunican con ese registro? ¿Cómo funciona eso? Sí, se supone que en cada servicio de los hospitales, especialmente en ciertos servicios como son la UCI, como son urgencias, pero en principio en todos los servicios de los hospitales, incluso en centros de atención primaria, hay personas autorizadas para, introduciendo la clave, pues claro, dicen que esta información es muy reservada. Bueno, tan reservada como la historia clínica en general. Yo creo que todos los profesionales de la salud deberían tener acceso a nuestra historia clínica, como de hecho ya la tiene, saben que se está haciendo historia clínica electrónica, digitalizada, lo cual es comodísimo porque permite que accedan a nuestra historia clínica, no solamente aquí en Murcia, en el centro de primaria donde vamos, o el hospital de referencia, viajamos todos. Y si acaso en un viaje pues tenemos que ir al hospital, yo qué sé, de Asturias, de Cantabria, pues como es una historia clínica electrónica, desde allí pueden acceder. Bien, pues entonces hay un apartado que dice documentos de instrucciones previas. Y hay una especie como de alerta que te indica si se ha otorgado o no. Entonces, eso lo puede ver cualquier persona que accede a la historia clínica. Pero con el sistema actual, para poder entrar dentro, sí que te piden una clave. Y la clave la suelen tener los jefes de servicio, de los diferentes servicios del hospitalario, y algunas personas que están autorizadas porque normalmente son las que más tienen que atender. Entonces, a partir de la clave se pueden meter, y habrán visto que, por ejemplo, yo soy donante de órganos. Y si no, ya saben lo que tienen que hacer. Pero yo quiero decir que cada vez que hay un fallecimiento, personal sanitario que corresponda, lo comprueba, lo puede comprobar. Se mira. Y no solamente fallecimiento, sino que dice la ley murciana, que es una ley bastante buena, de las leyes que hay en las diferentes comunidades autónomas, yo creo que la de Murcia, si no es la mejor, es de las mejores, dice que cuando un paciente ingresa en un centro, en un establecimiento sanitario, y no es consciente, no puede comunicarse con el equipo médico, los médicos tienen el deber, dice el artículo 50.6, de consultar en el registro para, ya que yo no puedo hablar con ellos, para que ellos, leyendo mi documento de instrucciones previas, sepan lo que yo quería o no quería. Porque saben ahora que hay un principio básico de la asistencia sanitaria que se llama consentimiento informado. El médico seguro que quiere hacer lo mejor para mí, pero tiene que informarme y recabar, pedir mi autorización. Claro, si yo entro inconsciente, yo no puedo autorizar. Entonces, tiene que consultar mi documento para saber qué es lo que yo quería o qué es lo que yo no quería que hicieran conmigo.
Porque claro, al final la salud es la nuestra. El cuerpo es el nuestro. Y dice el artículo 15 de la Constitución Española que hay un derecho fundamental a la integridad física y moral. Por tanto, no pueden hacer nada con mi cuerpo si yo no lo doy. ¿Y si no fallece en un hospital? Porque, por ejemplo, yo tengo el derecho al testamento vital, pero si fallezco en casa, ¿cómo saben que lo tengo hecho? En principio, deberían poder consultarlo. Hombre, usted puede guardar una copia consigo, tenerla en un lugar seguro en casa y, claro, entonces advertirle a sus familiares que en el caso de que a mí me pase algo, recordad que, porque además cuando vayan al registro, verán que le devuelven una copia que dice que usted ha otorgado. Pero si los familiares no quieren, entonces se ha perdido lo que tú has hecho. Mi consejo, yo puedo ir al registro, lo puedo otorgar sin decirlo a mis familiares, pero lo bueno es decirlo, porque al final la familia es muy importante. La familia no puede negar que yo otorgue un documento, pero sí es bueno contar con ellos. Ya le digo, si estamos ingresando en un hospital, no hace falta decirle nada a la familia, porque directamente los profesionales de la salud pueden conectarse. Si estamos en casa, conviene que se lo hayamos advertido. O bien lo siguiente, usted se dirige a su centro de atención primaria, habla con su médico, habla con el servicio de atención al usuario, con la enfermera y le dice: yo he otorgado documentos de instrucciones previas, para que ellos ya lo sepan. Porque ellos son los que certifican el fallecimiento, ¿no? Y porque ellos son los que pueden acceder y entonces saber lo que usted ha dejado por escrito. Es que, por ejemplo, si la familia no está de acuerdo, pues que sirve de poco hacer el testamento vital. A ver, ¿cómo? como decía antes el caballero. Lo mismo, si yo fallé conmigo, yo tengo el testamento vital. Se lo digo, sí, pero se lo tengo que decir a mi hermano. Pero si mi hermano no está de acuerdo con hacer eso, no da orden. ¿Me he explicado? Si tiene una creencia que, por ejemplo, no tiene eso, a lo mejor... No, es que es el médico de la historia en este caso. Muy bien. Me van a hacer... Les voy a poner un ejemplo real. Mi suegra otorgó documento de instrucciones previas. Además me pidió que la acompañara. Ella cuidó de su madre y bueno, lo que pasa con ciertas enfermedades se prolongan muchísimo en el tiempo. Muchísimo. Y entonces ella me dijo: yo no quiero pasar por lo que ha pasado a mi madre. Me parece muy emocionante. De hecho, otorgan documentos más mujeres que hombres. De cada 3 documentos que se otorgan en España, 2 lo han otorgado mujeres y 1 hombre. Cada una de sus razones. Para mí una razón fundamental es: ¿quiénes son las que cuidan? Las mujeres. ¿Quiénes son, por tanto, las que tienen una experiencia más cercana con lo duro que es estas enfermedades prolongadas? Pues las mujeres. Las esposas, las hijas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa? Que tú no quieres pasar por eso que has vivido. Entonces, mi suegro otorgó documentos de instrucciones previas. Mi suegro no se lo ha dicho al centro de atención primaria. Mi suegra tiene Alzheimer muy avanzado, hace años que está en cama y hace años que ya no puede hablar. Entonces, ¿qué hizo mi mujer? Fue al centro para hablar con el médico de mi suegra y decirle: mi madre otorgó documentos. Y el médico se quedó asombrado. Dice: pues tu padre no le ha dicho nada. Bueno, pues porque mi suegro tiene su forma de pensar. Mi suegra era mucho más avanzada de mente que mi suegro. Y entonces, bueno, pues mi hija ha sido la que ha ido para informarle al médico, que no lo sabía, que mi suegra ha otorgado. Entonces ya el médico se metió, consultó y vio el defecto de mi suegra. Y mi suegra dijo allí, pues no sé lo que dijo, porque yo la acompañé a la oficina de registro y yo me quedé fuera. O sea, lo que dijo no lo sé. Lo que sí sé es que tenía muchísimo interés en otorgar documentos de instrucciones previas. Y lo que sí sé también es que mi suegra sigue pensando ahora lo que pensaba en ese momento. Y por tanto hay que hacer lo que ella dejó escrito. Con todo el respeto para mi suegro. Es que piensan muy diferente. Entonces no es justo que mi suegro imponga que se haga lo que él piensa que es mejor. Porque mi suegra no pensaba como él. Y yo creo que hay que respetar lo que cada uno dice, la voluntad de la otra persona. Pero era lo que yo decía, que si la persona que está en ese momento tiene que decidir por ti, si no piensa igual que tú, no lo comunica. Porque tienes que informarle a la familia.
ya los hijos, sobrinos o quien sea, que tienen un tratamiento con lo que quieren, porque se comentan. Pero si ellos no quieren y no tienen esa... Algunos la que hay que respetar. Pero si usted ya se lo ha dicho a su médico, Es que ya lo sé. o a la enfermera, o a la trabajadora social, a cualquiera, ya lo sabe. Y entonces deberán hacer no lo que digan sus hijos, sino lo que usted dejó escrito. Yo no tengo hijos. Ah, bueno, Entonces, o su marido o su... no, ni tengo marido ni tengo hijos, depende de mi hermano y de mi sobrino. Entonces yo tenía la duda si ellos no piensan igual que yo, ¿qué pasaría? Y ahora lo tengo claro, que lo tengo que decir yo a la persona que certifica la muerte. Y el documento. No, eso lo tengo hecho. Para ya. que ellos y cualquier otro profesional que la tenga que atender a usted sepan a dónde acudir. Sí, sí. ¿Alguna mal? No, yo me refería a que si conoce el centro, aquí se y el cónyuge, que con independencia de lo que diga el cónyuge, se hace lo que el centro le conste como documento. La palabra de la persona, nadie en este caso, no tendría ningún valor si encuentran un documento, se lo tendría. Tiene valor hasta que claro, veamos el documento que dice... Porque también hay otra cosa, si luego se verifica que este señor, no siendo un centro, en la casa, tenía que hacer esto registrado y el marido es el que se está poniendo, la justicia no le penaliza a este hombre por haberse negado a hacer la voluntad de lo que tenía ya escrito y que aparente cuando tenga que aparecer y se tiene constancia de que esa persona ha ido en contra de lo que está establecido. Algo nos tiene que respaldar ese documento, ¿no? Los casos que han llegado a la justicia son médicos que no han actuado conforme el paciente dijo y entonces los familiares han demandado al centro, ¿de acuerdo? Si en sanidad pública no se demanda al profesional, sino que se demanda al centro. No conozco ningún caso de que se haya demandado al familiar, ¿de acuerdo? Eso era muy extremo, no conviene. Pero a los médicos que no han respetado la voluntad del paciente que constaba en documentaciones previas sí que hay demanda y la ganan. La ganan porque demuestra que ellos, pudiendo haber sabido qué es lo que quería el paciente, o no lo consultaron o no lo respetaron. Y por tanto, han Mi cometido... marido, por ejemplo, puede decir, yo no lo quiero, y luego aparece una amistad o lo que sea, que dice, no, está esto aquí, está registrado, este señor se ha opuesto, que penalizan a esa persona que se está negando, cuando hay otro testigo que sabe y localiza que eso está registrado. Eso es. No vale testigo contra testigo. Hace falta poder corroborarlo en el documento. Claro, pero si luego es en Es como un casa... testamento. Sí, a mi abuela, pues, un hermano le dijo, te quiero dejar a ti tal cosa. Pero no hizo testamento, el hermano de mi abuela. Cuando falleció, los hijos no respetaron su voluntad. Dijeron, en el testamento no dice nada de que quisiera favorecer a su hermano. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante hacer testamento o otorgar documentos de instrucciones previas cuando queremos que nuestra voluntad sea conocida y sea respetada, para no depender de lo que otro diga. Comunicarlo al médico de cabecera, al médico, a la enfermera, a la trabajadora social. Sí. ¿Estamos hablando de donaciones? ¿Qué? Sí, estamos hablando de donaciones. De testamento vital. Es que entonces estoy perdido. No, si lo digo porque esta señora dice, si fallezco, mi hermano no se hace cargo del testamento vital y fallece, lo que vale el testamento vital. Vaya a la tercera parte. Se establece. Pero por eso digo, si estamos hablando de donaciones, Bien. claro, si yo muero, ¿para qué vale el testamento vital? Si ya es tiempo. Pues sí, vale para muchas cosas. Por eso digo, si estamos hablando de donación. A ver, he puesto un ejemplo de qué es lo que pasa cuando alguien quiere dejarle bienes a un familiar y no lo deja escrito en testamento. Pero yo lo que quiero decir es, yo hago un testamento vital para que en caso de enfermedades como Alzheimer, que no me influye. Pero si fallezco en mi casa ya, el testamento vital para qué. Pues sí, porque usted puede tener la copia en su casa. Y como estamos diciendo, puede haber ido previamente al centro de salud y comunicar. Yo he otorgado testamento vital. Para que el equipo, cuando tenga que atenderme, respete, conozca y respete lo que yo he dejado.
mí me faltaba eso del médico de familia, que no lo Es que sabía. por eso estoy diciendo que estamos hablando de parte o donación. Seguimos. Bueno, primero es... Segunda función muy importante. Antes lo he dicho con mi suegra, que otorgó un poder notarial para que sea mi mujer la que tome decisiones por ella. Porque ella sabía que su marido es muy diferente a ella. Y entonces prefería que las decisiones las tome ella. Les cuento otro caso. Yo soy de una familia numerosa, somos 10 hermanos. ¿De acuerdo? Y mi madre, pues, en los últimos años de su vida, pues requirió mucha asistencia. Claro, cuando mi madre ya no podía tomar decisiones, ¿quién las toma de los 10 hijos? Les aseguro que, aunque somos todos hijos del mismo padre y de la misma madre, somos muy diferentes unos de otros. ¿Qué hacemos ahí? Cuando los hijos o otros familiares no se ponen de acuerdo entre sí, ¿quién toma la decisión? Porque recuerden que el médico necesita que o el paciente o un familiar firme el documento de consentimiento informado para decidir, pues esto es lo que hay que hacer. ¿Quién lo firma? Bien, pues la ley establece un criterio que es un criterio muy cuestionable. Dice lo siguiente: en el caso de que un paciente no pueda firmar el documento de consentimiento informado o no pueda tomar decisiones sanitarias, la tomará el cónyuge o la pareja de hecho. ¿De acuerdo? Saben ustedes que ahora hay gente que no quiere contraer matrimonio, pero que vive como si fuera una pareja. Entonces, cónyuge o pareja son los que toman la decisión, ¿recuerdan? Es el tutor legal, por así decirlo. En el caso de que no haya cónyuge ni pareja de hecho, será el familiar de grado más próximo. Los grados se computan de la siguiente forma. El primer grado son mis padres o mis hijos. ¿De acuerdo? Mis hermanos son segundo grado. Mi abuelo, segundo grado. Mi nieto también. Va así saltando de generación en generación. Los hermanos, por tanto, no son parientes en primer grado. Son parientes en segundo grado. ¿De acuerdo? Mi sobrino en tercero. Entonces, lo que dice la ley, si hay muchos familiares, tomará la decisión el familiar de grado más próximo. ¿Y el mayor? Claro, pero si hay varios, por ejemplo, como el caso de mi madre, si tiene varios hijos, todos los hijos somos parientes en primer grado. ¿Quién de entre ellos? Pues la ley tiene que tomar un criterio que es muy fácil de comprobar, el de mayor edad. ¿De acuerdo? Bien, mi hermana mayor sería la que toma decisiones, pero resulta que mi tercera hermana es médico. Pues su opinión, por así decirlo, tenía más peso que la de los demás, porque ella está más familiarizada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes tienen varios hijos, yo les recomiendo que nombre a uno de ellos representante sanitario, que es lo que aparece en la tercera. ¿Lo ven? Es decir, ustedes nombran aquí a una persona para que todas las decisiones sanitarias que haya que tomar en relación con ustedes las tome la persona que ustedes elijan. ¿Solamente una? Se pueden nombrar más. Por orden, por si no... Es más, yo les recomiendo que nombren dos: un titular y un sustituto. Porque quizás la persona que nombran en primer lugar o no puede acudir o no quiere acudir, por lo que sea, normalmente porque no puede. Claro, está de viaje o... Entonces, si es posible, nombren dos. Pero bueno, al menos nombren uno. Y entonces, la persona que ustedes nombren pasa por delante de todos los familiares, incluidos del cónyuge. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan lo que hizo mi suegra? Mediante un poder, le dio a la hija preferencia sobre el marido, porque sabía que la hija sí que compartía con ella pues las cosas que había que hacer. Y ella era consciente de que su marido tenía una forma distinta. O bien mi madre podía haber otorgado a favor de mi hermana tercera, la que es médico, o a favor mía, porque bueno, yo hago siempre lo que mi madre quiere. Tengo hermanas que hacían lo que creían que ella era lo mejor. Y yo decía, pero mamá no quiere eso. Mamá quería esto distinto. No, pero es que a ella le conviene esto. Bueno, pues hay que hacer lo que ella quiere. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes quieren apoderar, nombrar a un representante para que sea quien decida cuando ustedes no puedan, y no es cualquiera de estas que según la ley va a tomar decisiones, ese es el instrumento. Por ejemplo, una amiga o una hermana. ¿Recuerdan? Las hermanas están postergados al cónyuge y a los hijos. Si usted tiene mucha confianza con su sobrino o con su hermana, pues los nombra.
Y de nuevo hay que llevarlo al registro para que entonces sepan los médicos quién es su interlocutor, dice la ley. El representante sanitario será el interlocutor con el equipo médico. Entonces ya no tendrá que consultar a todas las familias, sino que directamente sabe con quién dirigirse cuando el paciente no pueda. ¿De acuerdo? Volvemos al último paso. Porque hay un par de detalles que, bueno, yo no lo tengo claro. ¿Quieren ser inhumados, es decir, enterrados? ¿Quieren ser incinerados? Pues aquí se puede decir también. ¿De acuerdo? Debajo de las preguntas acerca si queremos ser o no donantes, nos preguntan también pues, qué queremos que se haga con nuestro cadáver. Les va a sorprender, pero resulta que hay muchos pleitos en los cuales hay que decidir dónde va a ser enterrado el cadáver. Los pleitos normalmente suelen ser entre hijos del difunto y cónyuge del difunto, que no es la madre de los hijos, sino que es pues un nuevo cónyuge de un segundo matrimonio o tal. Entonces, de pronto discuten, fíjense, discuten acerca de dónde enterrar. Bueno, pues para evitar esa discusión o cualquier otra, si ustedes lo tienen claro, pues lo pueden dejar también decidido ahí. Quiero ser incinerado, pues ya está, nos incineran. Quiero ser enterrado en el panteón, tal, o quiero ser enterrado en otro sitio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando se donan los órganos y ya han muerto y se vigilan si tal lo que hago, ¿no? ¿Qué hacen con el cadáver? El cadáver igualmente se entierra. En principio se entierra, se pide a la familia para que lo entierren, ¿no? Sí. Mi cuñado mío murió con 46 años. Estaba malo del hígado. Le trasplantaron un hígado, pero al final murió a los 2 años. Sí. Con 46 años. Mi hermano murió ahogado, tenía 22 años, y entonces, recuerdo, mi padre era médico. A mi hermano le hicieron la autopsia en el mismo cementerio, porque saben ustedes que cuando una persona joven fallece, la ley establece que, aunque iba con mi hermana y con amigos, pues todos certificaron que un golpe de mar en la playa de Cablanque, y igual. Pero por si acaso tuvieron que hacer una autopsia. Imagínense lo duro que es para la familia. Estás allí en el cementerio y no puedes todavía enterrar a tu hijo hasta que no le hagan la autopsia. Entonces le digo, mira, finalmente se hace la autopsia y vuelven a dar el cuerpo a la familia para enterrarlo. ¿De acuerdo? Pues con esto pasaría igual. Una vez realizada la extracción de órganos, pues la familia de nuevo dispone del cuerpo para darle el destino que es decir. Yo voy a exponer un caso que no voy a dar nombres, lógicamente. Lo he conocido muy bien y ha sucedido hace un par de meses. Una señora conocida de Madrid murió con 88 años. La atendieron sus hijos en el hospital y ya venía manifestando que su marido, que había muerto, era albañil y había muerto 10 o 12 años antes que ella. Y le preguntaron, bueno, y cuando muera, supongo que te sepultaremos donde tu marido, donde papá está encerrado. Y la mujer dijo, con ese ni hablar, ni hablar. ¿Y qué tuvieron que hacer? Porque murió consciente plenamente. Respetaron los hijos y decir, bueno, pues la incineramos y la repartieron por un jardín. No consintió que la enterraran ni con su marido ni nada, repartida en la casa. O sea, así. O sea, privadamente, ¿eh? Sí. A ver, la ley está pensando en que en la mayoría de los casos no hace falta dejar las cosas por escrito, porque los hijos suelen respetar la voluntad del padre, lo cónyuge. Pero esto es una cautela. El derecho, por así decirlo, acumula la experiencia de muchos años y de mucha gente. Y de vez en cuando hay casos patológicos, es decir, hay conflictos. Entonces, el derecho, por así decirlo, tiene que ser previsor. Por si acaso a los hijos se le ocurriera no hacer lo que dijo esta señora, por ejemplo, y a pesar de que ella había dicho que no quería ser enterrada junto con su marido, imagínense que, a diferencia de este caso, los hijos quisieran enterrar junto al marido, pues ese documento lo que hace es preservar nuestra voluntad. Nos aseguramos de que se va a hacer lo que nosotros queremos. Porque si nuestros hijos no respetan nuestra voluntad, pues están infringiendo la ley.
Entonces, ojalá no haga falta. El derecho, ojalá que nunca hiciera falta. Pero es que la experiencia demuestra que los tribunales están llenos de casos, porque no todo el mundo respeta la voluntad de los demás. Entonces, por ejemplo, si no tienen documento de voto otorgado, no pasa nada. Pero si lo otorgan y lo inscriben, mejor. Quería preguntar una cosa, con el documento es suficiente o que usarlo por notario. Estoy llevándolo a conseguir el registro de la calle Linares, llega allí, lo presenta, le dan yo una copia y esto ya tiene. Perfectamente válido. Ya es válido, se lo comunica al médico de la acera. Eso es. Ya, por ejemplo, a mi hija, que si llega un momento. Yo recomiendo que se lo comuniquen a sus familiares. Es verdad que en la notaría. ¿Una copia o algo cuando tú presentas esto? Sí, sí. Usted queda con una copia y. Pero que no hay que ir a la notaría, o sea que no hay que ir, pero también se puede ir. Porque la ley ha pensado que el notario es un profesional muy cercano en muchos pueblos, sobre todo en los pueblos pequeños. Aquí en Murcia es más difícil, ¿de acuerdo? Pero en pueblos pequeños, según me cuenta la decana del colegio notarial, ella cuando tuvo su primer destino es que iban allí, vamos, prácticamente como si fuera aquello un profesor. Entonces se puede otorgar ante notario, pero es igualmente válido el que se otorga ante notario que este. La ventaja de este es que es gratis. Ni cuesta dinero otorgarlo, ni cuesta dinero registrar. El notario cobra. Una pregunta. Entonces, igualmente vale. ¿Estaba el caballero? ¿Cómo se podría evitar por ejemplo, yo, pues no me es mal el donar mi órgano, pero me sabe muy mal que alguien comercie sobre ello, de la clínica privada, que al que se lo van a poner, le van a cobrar una fortuna, ¿cómo se puede evitar eso? ¿Cómo puede llegar de un pobre a otro pobre o de un humilde a otro humilde? Vale. Le voy a responder, pero no estoy totalmente seguro. La ley española dice que en principio quien decide el destino es el equipo médico, por razones de histocompatibilidad en muchos casos. Es decir, resulta que mi órgano no vale para cualquier persona. ¿Recuerdan lo del rechazo? Se comprobó que hay que buscar otro cuerpo que sea lo más compatible con el mío. Entonces, ese es un criterio de selección. Y después el otro es la gravedad de los que están en lista de espera. A veces sabemos que de pronto una persona que entró en lista de espera después ha sido atendida antes, es código rojo. Parece que hay pacientes que no pueden esperar y otros que sí. Entonces, creo, pero esto habría que preguntarlo a algunos profesionales que trabajan en la ONT, que los criterios son estos. Primero, buscar la histocompatibilidad, y por eso es un registro nacional. A veces nuestro órgano no se queda en Murcia, sino que puede ir a Asturias, porque allí hay detectado un paciente en lista de espera que, conforme al análisis que a mí me han hecho, es el que más se parece a mí o el que mejor va a recibir mis órganos. Y el segundo criterio es este del código rojo. Pacientes que están, o sea, si no reciben un trasplante, van a fallecer de forma inminente. Pero yo no decido a dónde va. Pero esto va a la seguridad social, ¿no? Sí, en no principio. a la privada, por lo que dice este señor. Puede que también porque se trata de que no haya discriminación, pero no tienen preferencia. Y los criterios de preferencia serían estos que he señalado. Yo entiendo que lo que ha preguntado el señor es que no se comercialice con esos órganos. ¿Es un delito la venta de órganos? Yo creo que lo que ha preguntado ha sido eso. Sí, por eso llamamos donación. Donación es porque yo no voy a recibir dinero. Si recibo dinero, sí, pero como hay gente eso es un delito. Que tiene dinero y de hecho ha pasado. Y hay personas con malas intenciones. En España en principio no hay. Porque la ley española es tajante. Yo no pondría la mano en el fuego. Yo tampoco. Por si me quedo. Pero lo que dice en España es que la donación es siempre gratuita. Cosa es donación y no renta. Donde sí puedo yo decidir es donación en vida. ¿De acuerdo? Que saben ustedes que, por suerte, podemos donar en vida riñón, damos uno y nos quedamos con otro, e hígado, porque el hígado parece que se regenera. Entonces, eso se admite. En caso de que quisieran donante en vida, el procedimiento es muy riguroso. Porque, claro, la ley quiere asegurarse que ustedes son plenamente conscientes de que van a dar un riñón. Entonces, al final, hay que autorizarlo ante el juez. No basta solamente autorizarlo en el hospital, sino ante el juez. Y el juez nos preguntará, ¿es usted consciente de
porque evidentemente tiene ciertas repercusiones. Pero en ese caso sí que puedo para un familiar. De hecho, casi todos los casos son donaciones en vida. Claro, yo no sé ustedes, yo estoy dispuesto a dar un riñón, en principio por mis familiares. Existen los samaritanos. De vez en cuando en televisión nos dicen que hay un donante que dona su riñón para el que le haga falta. Oye, eso es admirable. Yo reconozco que ahí todavía no he llegado. Puede que el día de mañana sí, pero de momento, claro, si dono un riñón, pues pienso en mis hijos, en mi mujer, en mis hermanas. Lo pensaré más adelante pues, si lo doy a cualquiera, pero entonces en ese caso la ley sí que permite. Pero los demás, tú no decides, sino que son los médicos los que establecen. Esta señora de aquí estaba preguntando. Ah, sí, perdón. Bueno, pues yo diría esto, Sí. porque me interesa dejar claro las cosas, pero también tengo en lo que es la funeraria, donde pagamos eso de seguro, de deceso. Ese seguro también fui allí y hice un escrito yo y lo firmé como diciendo que yo quiero ser enterrada en el panteón tal, en el sitio tal. Eso lo tendría que llevar con esto y decírselo también a... No, también porque este es un medio, pero no es el único. ¿Recuerdan? Si yo quiero nombrar representante sanitario, pues yo qué sé, a mi hermano, lo puedo hacer en el notario, mediante un poder, o lo puedo hacer en este documento, que de nuevo la ventaja que tiene es que este documento es gratis. Y el poder notarial cuesta dinero. Y con esto igual, si usted le ha dicho en la funeraria que va a prestar los servicios, pues ellos también respetarán la voluntad, supongo que costará en algún documento del expediente. Si no, pues a través del documento de instrucciones previas. ¿De acuerdo? Pero no hay una única forma de hacer valer nuestra voluntad. Este es un medio a disposición. Vale, pues nada, gracias. Quería decir que también hay tráfico de órganos. Es posible que aquí en España esté soterrado o que se conozca muy poco, pero en los países donde pasan auténtica necesidad, sobre todo la gente joven, niños, donan sus órganos para poder vivir. Sí, eso es cierto. En otros países todos hemos oído que no han impactado noticias y a veces ni siquiera les piden permiso. En España no me consta, ¿eh? No digo que no esté pasando. No, pasa y hay una asociación que se llama Nazaret, que hay un sacerdote en la selva amazónica, no sé cómo se llama. Bueno, la cuestión es que allí los padres venden a los niños para todas esas cosas y peores también. España ha decidido que la donación de órganos es donación gratuita y sangre también. Hay países que pagan a los que donan sangre. En España me dicen que ese criterio se cambió hace muchísimas décadas porque los que normalmente venden su sangre no son los que están en mejores condiciones, ni económicas ni sanitarias. Entonces, aunque saben que solo con una internación pues, pierden algunos potenciales, prefieren que el que quiera la sangre que lo haga. Antiguamente se pagaban los Eso es. Iba gente a sangre para comer. Claro. Pero desde hace muchos años, desde el año 85, creo, ya son de donación. Te dan un botellín de agua y un bocadillo. Y es lo único, y la satisfacción de que con tu sangre. Pero que se venda sangre, no digo que no. Pero en principio la ley dice que solamente puede ser mediante donación. La pregunta, bueno, es un poco confirmar, porque no he llegado al principio. Digo, si legislamos, porque es mi opinión personal, pero de verdad, y es así totalmente, en todo, en todas las cosas, no solamente en la muerte. Si legislamos todo, nos estamos cerrando para mí, puertas como individuo único. Entonces, digo, para decidir sobre nuestra propia vida. Entonces, claro, lo que yo veo bien es la ley que está dirigida a los médicos, porque yo digo, hay que controlarlos a ellos porque es verdad que cada persona, si yo me muero, puedo caer en manos de un médico, por eso he venido a esta sesión de información, porque me parece muy bien, es verdad, dejar claro, porque están todos diciendo, o sea, ¿cómo quiero yo irme de este planeta? Yo también soy católica, y entonces pues también tengo, quiero decir, por ser católica no quiere decir que no me quiera morir, pero a lo mejor tampoco quiero morirme sufriendo tanto, o sea, es decir, acepto todo lo que ignoro, pero lo que no me gusta a mí, de verdad, verdaderamente le digo,
no le quiero dar yo la autoridad total a los médicos. Como ha comentado algo, su padre era médico, su hermana tercera, no sé cuánto, pero eso así de cuando. Creo que los médicos todos, porque sean médicos, no tienen razón en todo, ¿eh? Eso quiero dejarlo así como claro. Creo que lo dije al principio. Lo que se trata es de que nosotros tengamos la autonomía que va a llamar, el poder de tomar decisiones sobre nosotros, no sobre otras personas. Eso. Pero que tampoco otros decidan. Entonces, la ley no impone, la ley a veces permite poderes. ¿Lo recuerdan? Y con el tema que voy a traer ahora se ve también bien. Entonces, la ley dice, no nos obliga a ser donantes de órganos, nos permite ser donantes de órganos. No me obligan a nombrar representante a mi hermano, pero permite que, frente al criterio de la ley de que mi representante es mi cónyuge, nombrar a mi hermano. Porque así todos cabemos. Se trata de un sistema que permita que todos estemos lo más cómodos posibles y que no nos impongan a nadie algo en contra de nuestras condiciones. Esa es la idea que quería transmitirles, que tiene que ver con el último tema que debo tratar. ¿Hay algo regulado sobre las cenizas? ¿Qué hacer con las cenizas? Las cenizas en principio sí que se pueden, porque parece que no entrañan riesgo. Lo que no es posible es enterrar donde uno quiera. Hay un reglamento que se llama de policía mortuoria que establece dónde se puede enterrar. Y es en lugares muy determinados. Las cenizas parece que no entran en ningún riesgo de salud pública y entonces... Bueno, pero hay sitios donde no está permitido. Sí, pero... ¿no? Sí, a efectos de que no invadamos espacios públicos. Ya. Pero bueno, si yo quiero esparcir, no sé si en el Mar Menor se permite o no. Claro, si todos decidiéramos echar la ceniza al Mar Menor, pues no sé si eso influye en el hábitat. Pero en principio la ceniza sí, usted puede llevar la ceniza a su domicilio, en el panteón familiar, a veces hay cuerpos allí inhumados y también cenizas. Ahora, lo que sí no podemos es enterrar en el jardín de casa, no se puede. ¿De acuerdo? El reglamento establece un procedimiento muy riguroso y los lugares establecidos. Pero en las iglesias sí, en las iglesias, sí. A los personajes. Yo no sé cuánto tiempo hace que no se entierran en iglesias, yo creo que ahora no se lo permitiría, no lo sé. Pero es verdad que, claro, todos hemos visitado catedrales e iglesias y vemos allí y demás, pero probablemente el último hace ya mucho tiempo que se enterró allí. Yo tengo una consulta. Sí. Yo he sido donante de sangre mucho tiempo, pero llegó un momento en que, por edad, te decían que no. En la donación de órganos, ¿la edad influye? Sí, había, pero van cambiando, están subiendo muchísimo, tanto para donar como para recibir. Antes sí que había límites, pero ahora se han dado cuenta que se puede donar órganos a personas de 70, 80 años. Y entonces, en esa misma medida, órganos de personas de 70 o 80 años también pueden ser útiles, aptos. Entonces, si lo hay, cada vez los límites son más altos, porque se trata de favorecer que queramos ser donantes. En sangre sí, hay un límite por debajo, no se puede donar sangre por debajo de 18 años y también un límite por arriba, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, puede ser una repercusión mayor en nuestra salud el ser donante de sangre. Y el ser, si está tomando medicación o algo tampoco. Y eso tampoco, o sea, yo a veces cuando he ido a donar sangre me han dicho que no, saben que me sacan sangre, miden la cantidad de hemoglobina que hay y a veces, o si hemos tomado cierta medicación en los últimos 6 meses, yo fui de viaje a Costa Rica, volví y me dijeron que no moría, que tenía que esperar 6 meses hasta poder dar sangre porque había cierto riesgo. Entonces sí que está mucho más regulado el tema de donación. Y bueno, el último tema, porque también se puede hacer a través de documentos voluntarios anticipadas, es el tema de la eutanasia, que es la segunda página, ¿de acuerdo? Yo te voy a decir una cosa, yo no recomiendo que si quieren pedir la eutanasia lo hagan a través de documentos de instituciones previos, ¿de acuerdo? Se puede hacer, pero no lo recomiendo. Les voy a hablar un poco en general de la ley, porque creo que es una ley quizás no muy conocida. España es el 4.º país de Europa que ha legalizado la eutanasia, ¿de acuerdo? Con una ley que se aprobó en el año 2021. Realmente la ley no le llama eutanasia, sino que en el título sí, pero después le llama prestación de ayuda para morir. Porque lo que ha decidido el legislador español es lo siguiente: si alguien quiere recibir la eutanasia, quien mejor la puede prestar son los médicos, ¿de acuerdo? Por eso se incorpora como una prestación más del Servicio Nacional de Salud.
la ayuda para morir con la asistencia de los médicos. Bien, el procedimiento en España, podemos estar a favor o no de la eutanasia, pero incluso aunque estemos en contra, tenemos que admitir que otras personas están a favor y que ellos tienen derecho a recibir la eutanasia se conforme a sus condiciones. ¿Recuerdan lo que les decía? Porque lo importante es que a mí la ley no me obliga. La ley permite a aquellos cuyas condiciones sean compatibles con poder disponer de la vida. Si yo creo que no se puede disponer de la vida, pues yo nunca la pediré. ¿Me entienden? Bien, y además establece un procedimiento muy riguroso, porque han comprobado que algunas personas, cuando solicitan la ayuda para morir, es un momento de cierta precipitación. ¿De acuerdo? Y por desgracia, en algunos casos, es también por personas que no quieren ser una carga para sus familiares. Entonces les cuento el procedimiento que establece la ley. En primer lugar, yo por ejemplo no puedo pedir la ayuda para morir, porque no estoy en ninguna de las dos situaciones que la ley exige. Para poder pedir la eutanasia hace falta tener una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante. Y en ambos casos que me produzcan un sufrimiento físico y psíquico insoportable. ¿Lo ven? Sí. Yo no tengo ninguno de esas dos causas. Entonces, yo por más que me empeñe, a mí ningún médico, hace falta un médico autorice, ningún médico lo va a autorizar. Porque como es una prestación sanitaria, tiene que estar indicada. Si yo voy al hospital y le digo que me operen de catarata, pues si yo no tengo catarata no me van a operar, por mucho que yo me empeñe. Pues con esto igual. Hace falta, se lo repito, padecer una enfermedad grave e incurable que produzca sufrimientos físicos y psíquicos intolerables o un padecimiento crónico e imposibilitante que produzca sufrimientos físicos y psíquicos insoportables. Pero eso lo decide el médico, ¿no? Sí. Entonces, si yo la pido, tengo que buscar un médico. La ley me permite acudir a cualquier médico. ¿De acuerdo? Lo normal es hacerlo con el médico con el que ustedes tengan más confianza, con su médico de cabecera. Pero puede ser un médico especialista, puede ser cualquier médico. Entonces, dice la ley que el médico nos visitará en nuestro domicilio y nos tiene que dar información de cuál es nuestro diagnóstico, cuáles son el pronóstico y cuáles son todas las alternativas terapéuticas que hay, incluidos los cuidados paliativos. Y, esto es muy importante, si tenemos derecho a prestaciones sociales por dependencia. ¿Por qué? Porque el legislador se ha dado cuenta que a veces esto es lo que falla. Lo que falla es que no hay cuidados integrales, paliativos, que no hay, porque la ley lo dice, pero claro, al final hay muchas personas que no están recibiendo las prestaciones que merecen. Entonces, el médico nos tiene que informar de todo eso y nos dice, volveré dentro de 15 días. Para que así la persona reflexione. Lo piensa tranquilamente, a ser posible que lo consulte con los familiares. Si a los 15 días el médico vuelve y seguimos empeñados, pues entonces hay que volver a firmar. ¿Me entienden? Sí. Como ven, es un procedimiento que quiere asegurarse que la persona es consciente de lo que pide y que la eutanasia sea el último recurso. Cuando es que no haya ningún otro remedio, porque cualquier otro remedio es preferible. Y entonces, si reitero mi solicitud, el médico a su vez tendrá que ponerlo en manos de otro médico, que sea un consultor, que también tiene que autorizarlo. Y tiene que revisar que estamos en el presupuesto, se han cumplido todos los requisitos. Y con eso lo llevaremos a un comité que se llama de garantía de evaluación, formado por médicos y juristas, que vuelven a revisar el expediente. Lo que quiero decir es lo siguiente. Estemos a favor o en contra, hay que reconocer que esta ley está siendo bastante rigurosa para asegurarnos de que las cosas se hacen. Excepcionalmente se puede pedir a través de documentos de instrucciones previas. Yo no se lo aconsejo. Porque en el caso de que sea mediante documento, el médico no me visita, ni me informa. Entonces, si alguien está pensando en tal, que lo haga cuando sea consciente. Porque la ley, en esa parte, es donde está peor hecha. Yo creo que si se admite... O sea, perdón, no visita y se hace la eutanasia. Directamente se registra y entonces se haría valer que yo había solicitado la eutanasia en documento de instrucciones previas. Pero claro, ya no tienen la oportunidad de preguntarme si yo sigo queriéndolo, porque yo ya lo dejé en el documento. Por eso
les recomiendo que no lo hagan. O sea, el simple hecho de tu querido ya se hace. Si usted no otorga y después recuerden, lo que siempre hace falta es que usted esté en esas dos situaciones excepcionales que, por así decirlo, legitiman. Eso es. No en ninguna otra situación. Yo creo que aquí la ley se precipitó. El ejemplo es Canadá. En Canadá modificaron porque inicialmente la ley que en Canadá lo permite no admitía que se pidiera por documentos de instrucciones previas. Pero entonces le dijeron que algunos enfermos de ELA, especialmente, adelantaban la solicitud de eutanasia para poder pedirlos, porque no tenían la oportunidad de dejarlo por escrito. Entonces, el Tribunal Supremo de Canadá dijo que había que modificar la ley para permitir solicitarla a través de documentos para evitar tener que pedir antes de tiempo la eutanasia por miedo a que después... ¿Me entiende? Eso es verdad, pero lo que haría falta es un procedimiento tan riguroso como... Pero la pregunta es si aquí yo dejo escrito que sí quiero la eutanasia, directamente se hace sin el comité... No, tiene que pasar. Tiene que pasar. Tiene que pasar el comité, pero no tiene la oportunidad de informarle. Recuerda que el médico la visitaba a usted y le informaba acerca del diagnóstico, de cuál era el pronóstico, de cuáles eran los remedios, las alternativas. Se supone que todo eso usted se ha informado previamente. A mí me gustaría que eso tuviera reflejo en el documento, ¿de acuerdo? Y la ley ahí yo creo que no ha estado aceptada. Mi obligación es ponerle todo lo que hay. Primero de consejo, si lo otorgan, infórmense muy bien con los médicos y sobre todo cuenten con la familia. Yo creo que es una decisión, evidentemente, una decisión personal, es una decisión que afecta a toda la familia. Entonces, que los maduren, que se informen y finalmente, si siguen convencidos, pues que lo soliciten. Yo quería preguntarle, hubo hace 3 o 4 años, un caso muy sonado de 2 juristas que apareció en la televisión, que no aparece todo este proceso, me imagino que por no ser noticia, y fue como muy precipitado, como forzado, como... ¿Podría usted decirnos el caso si... No sé a cuál se refiere. ¿Aquí en España? Juristas, sí. Estaban en cama, no sé si la mujer era la que estaba enferma, imposibilitada en cama, y su marido era jurista. Bueno, no sé si se refiere. Antes de que aprobaran la ley... Sí, antes. Antes de que aprobaran la ley, sí que fue un caso muy conocido. Ella era enferma de ELA. Y él, respetando la voluntad de su mujer, se llama homicidio compasivo. Le dio muerte para que no siguiera sufriendo. Pero él fue procesado. Porque antes de que se aprobara la ley, el homicidio compasivo tenía una rebaja de pena, ¿de acuerdo? El homicidio se castiga con una pena de 10 a 20 años, el compasivo eran 2 años y medio, normalmente. Pero igualmente fue procesado. Entonces, claro, era además con la agravante de que era un caso de violencia de género. El marido quisiera deshacerse No, porque legalmente todo supuesto de violencia de un marido hacia su mujer es violencia de género. Esto lo dijo un Tribunal Supremo, yo creo que erróneamente, porque en este caso las circunstancias son claras de que no tiene nada que ver la violencia de género aquí. Pero es que entonces a este señor lo procesaban y además con la agravante de ser violencia de género. Entonces, no sé al final cómo lo resolvieron. El proceso se terminó. Claro, porque no tiene sentido. Estaba bien claro que él lo había hecho, ella era enferma de ELA, llevaba mucho tiempo ante la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Estaba documentado el hecho de que ella quería. Lo que pasa es que la ley en su momento no estaba en vigor y no se podía hacer. Pero al final los jueces decidieron que una vez que se ha aprobado la ley, pues la aplicaron, se dice retroactivamente. Es que en un caso, imagínense, si no, el hombre había terminado en la cárcel y además con unos cuantos años. Pero en cada caso, claro, no está nadie dentro de la casa, es que no enfermo de ella. Y claro, la ley en ese momento no estaba tan
como para decir que no era violencia de género. Entonces, por eso... Claro, la ley se aprobó en el año 2021 y entró en vigor, se aprobó en junio y entró en vigor en septiembre. Pero antes no era legal en España. Esto de San Pedro. Ramón San Pedro. ¿Han visto la película? Sí. Les recomiendo que vean la película, porque yo creo que la película, si lo piensan, a través de cada uno de los personajes, reflejan los diferentes puntos de vista. A mí me impactó mucho el hermano. Recuerdan que Ramón San Pedro vivía en casa del hermano. Al hermano no entendía que Ramón quisiera morirse. Y recuerdan, él se sentía ofendido. Es que no te estamos cuidando bien. Y creo que es verdad que nos pasa. ¿Por qué lo piden? La cuñada tiene otra forma de ser totalmente distinta, más respetuosa. El sobrino, recuerdan, impactante lo del sobrino, la imagen. Entonces, yo creo que es una película donde el director creo que demuestra mucha sensibilidad, ¿no? Es un tema muy delicado. Bien, pues Ramón San Pedro, eso es. Fue uno de los que contribuyó con su poema y demás a intentar un poco abriendo la mente a todos, ¿no? Para que todos seamos, yo lo que digo es que seamos más sensibles y más tolerantes. Que manteniendo nuestras convicciones respetemos las